Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar la semana 3 de nuestro proyecto mensual número 1. Recordemos que este es el cuarto año de educación general básica, así que si eres nuevo viendo mi video, te invito a que no lo pienses ni un momento más. Dale al botón que dice suscribirse, porque aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida encontrarás la mejor información para que aprendas todos los temas educativos de este periodo lectivo. Así que, sin más preámbulo, vamos con las actividades. Niñas, vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 3. En esta semana vamos a trabajar las asignaturas de lengua, estudios sociales, matemáticas e inglés. Bien, el tema de esta semana es el entorno en el que vivo despierta mi imaginación. Vamos a realizar la primera actividad. Primera actividad, juego, leo y descubro un cuento sin igual. Bien, antes de realizar esta actividad, aquí vamos a crear unas nuevas palabras usando estos signos. Como puedes observar aquí, de este lado encontrarás las letras con sus respectivas figuras. Entonces, mira, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es mirar esta figura y observar la letra que tiene al lado. Por ejemplo, aquí tiene esta figura y ¿qué letra tiene al lado? La A. ¿Dónde tú las encuentras? Las encuentras aquí. ¿Sí lo ves? Entonces, esto es la letra A. Y va formando palabras. Por ejemplo, en la 1 encontrarás las palabras cuchara. En la 2 encontrarás las palabras llave. Y así sucesivamente vas buscando y encontrando las palabras. Es un juego súper entretenido, súper divertido, que lo puedes hacer junto con tu familia. Y luego que encuentres todas estas palabras, ¿qué tienes que hacer? Buscar todos esos objetos. Por ejemplo, buscar una cuchara, buscar una llave y así sucesivamente. Luego que realices esta actividad, ahora tienes que responder estas preguntas. Primero, ¿te gustó descubrir palabras? En este caso, me imagino que a todos ustedes, queridos niños y niñas, le encantó. Ahora vamos a descubrir nuevos personajes en el cuento Los Tres Cerditos. La pregunta, ¿has escuchado alguna vez el cuento Los Tres Cerditos? Si no lo has visto, te invito a que revises mi canal y ahí lo puedas visualizar, ya que lo expliqué en los temas de segundo año de educación general básica. Bien, como me imagino que ya conoces el cuento Los Tres Cerditos, ahora tienes que comentar a tu familiar lo que sabes del cuento. Luego, te hago una pregunta, queridos niños y niñas. Vamos a volar nuestra imaginación. Ahora vamos a imaginarnos que los tres cerditos, en vez de vivir en el bosque, están viviendo en nuestro país, en el Ecuador. Ahora, si tienes la oportunidad de viajar a Galápagos, te sorprenderá que en las Islas Galápagos vas a encontrar un lobo, pero no un lobo como el del cuento, sino en este caso un lobo marinero. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a leer esta pequeña historia en la cual vamos a conocer cómo es la vida de los cerditos y el lobo en el país. Para ello encontrarás esta lectura que te lo hará explicar. El primer cerdito, en este caso el cerdito menor, le encantaba las playas y se quedó viviendo ahí. En este caso, las playas, ¿qué región pertenece? Díganos ustedes en su casa, queridos niños y niñas. Perfecto, la región costa. Al cerdito mediano le gustaron los paisajes andinos. En este caso, al cerdito mediano le gusta vivir en la región sierra. Y al cerdito mayor le encanta vivir en la selva ecuatoriana. En este caso, la Amazonía. Ahora usted mira, profesor, ya dio los tres cerditos. ¿Y qué será de la vida del lobo? Aquí está lo que le pasó al lobo. El lobo, como tenía un espíritu marinero, se quedó en las Islas Galápagos. Ahí se nos quedó el lobo viviendo. ¿Te das cuenta? Es una historia muy diferente a la que tú habías escuchado y leído en Los Tres Cerditos. Ahora, luego de haber entendido esta versión del cuento, tienes que responder las siguientes preguntas. Pregunta, ¿en qué se parece esta versión del cuento de Los Tres Cerditos con el cuento original?
En mi caso, yo creo que se parecen que ambos cerdos construían su casa con los materiales que tenían a su alcance. Este es mi criterio. Si tienes otro, lo puedes escribir. La otra, ¿en qué se diferencia esta versión del cuento de los tres cerditos con el cuento original? En este caso, yo creo que la mayor diferencia es el papel del lobo. Esa es la mayor diferencia. Ya que en el primer cuento, ¿qué hacía el lobo? Destruía las casas de los cerditos. En cambio, en esta versión, ¿qué hizo el lobo? Mejor lo dejó tranquilo y se fue a vivir su propia vida en las Islas Galápagos. La otra, ¿qué pasó antes de que los tres cerditos y el lobo se hicieran amigos y decidieron conocer el mundo? Ellos, ¿dónde estaban? Vivían en el bosque. Y en el bosque, ¿qué hacían ellos? ¿Eran amigos? No. Antes de que ellos fueran amigos, solo pasaban peleando. En este caso, peleaban. Y la última, ¿cuáles son los lugares o escenarios donde se desarrolla esta versión del cuento? Bien, esta versión del cuento se desarrolla en nuestro bello país, Ecuador, en sus 4 bellos mundos: las Islas Galápagos, la costa, la región insular y la Amazonía. Bien, luego tenemos otra pregunta. ¿Cuál de los lugares que has visitado en nuestro país es tu favorito y por qué? Te voy a compartir el mío. En este caso, de todo el Ecuador que he recorrido, lo que más me ha gustado son las playas. Ahora, ¿por qué? Porque me encanta ver el mar y sentir las olas. Bien, luego de haber contestado todas estas preguntas, tienes que dibujar en una hoja cartulina cómo te imaginas que vive actualmente el personaje que decidió quedarse en la región geográfica donde vives tú. En este caso, como yo vivo en la región costa, tengo que imaginarme el cerdito menor cómo está viviendo. Y te voy a enseñar con ejemplos cómo lo realicé. Bien, queridos niños y niñas, aquí está el dibujo, cómo está, en este caso, el cerdito menor. Recordemos que él está viviendo en la región a la que pertenezco, que sería la costa. Así me imagino que está ahorita nuestro querido amigo cerdito, disfrutando el bello paisaje de la playa, junto con su casita, elaborado con los materiales del sector, que sería tipo caña o aduga. Puedes observar, disfruta del mar. Entonces, así tienes que hacer volar tu imaginación y representar por medio de un dibujo, de acuerdo a la región al que tú perteneces, los personajes del cuento que acabas de leer. Actividad 2. Creo mi propia versión del cuento. Bien, como te pudiste dar cuenta en la actividad anterior, hubo una versión diferente al cuento de los tres cerditos. Ahora vamos a usar nuestro poder creativo y vamos a crear otra versión del cuento. Para ello, nosotros tenemos que entender cuál es la estructura al momento de realizar el cuento. Lo primero que tenemos que hacer al momento de realizar el cuento es el título. ¿Qué título le vamos a poner a nuestra historia? Luego, el inicio. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Dónde ocurre y a quiénes? Luego, el conflicto o nudo. ¿Cuál es el problema en sí que se presenta en nuestro cuento? Después seguimos con el desarrollo. Luego el desenlace, que es cómo termina el conflicto. Recordemos que estamos elaborando un cuento. También los cuentos nos dejan alguna enseñanza. Entonces, si deseas poner una enseñanza, lo puedes realizar. Y por último, el final. Cómo termina nuestro bello cuento. Bien, luego de que ya conocemos cómo está estructurado un cuento, ahora sí, manos a la obra, como decimos en el canal. Vamos a usar nuestro espíritu creativo para inventarnos otra versión del cuento de los tres cerditos. Ahora, con ejemplos, te voy a indicar cómo lo realicé yo para que tú te guíes en casa. Primero, el título. El título del cuento de la otra versión de los tres cerditos es Aventuras en la ciudad, los tres cerditos y el lobo. Ahora sí, comenzamos a desarrollar nuestro cuento que hemos inventado. Un día, 2 cerditos que vivían en el bosque decidieron visitar a uno de sus hermanos que estaba en la ciudad. Entonces emprendieron el largo camino para visitar
a su hermano. Después de caminar por un buen trayecto, llegaron a la casa de su hermano. Grande fue su sorpresa que la persona que le abrió la puerta era un lobo. Los cerditos gritaron asustados, pensando que a su hermano le había ocurrido algo terrible. Pero al rato se asomó su hermano cerdito al escuchar tantos gritos. En ese momento el cerdito le explicó que el lobo era su amigo de cuarto, que estudiaban juntos en la universidad y eran muy buenos amigos. Sus hermanos al escuchar eso se tranquilizaron y saludaron muy amablemente al lobo. Entonces el lobo le invitó al cine, que estaban dando una película acerca de viajes espaciales. Todos acordaron ir al cine para divertirse. Al momento de ir, tomaron un taxi y cuadras más adelante el taxista los amenazó con un arma para robarle. Fue en ese momento que el lobo usó su gran poder de convencimiento. Aquí el lobo tiene un poder que es el del convencimiento, para que el ladrón no les robe. Después de usar su poder de persuasión, el taxista decidió no robarles y pedirle disculpas. Después de lo ocurrido, los cerditos comprendieron que a las personas no debemos juzgarlas por su apariencia, sino por sus acciones. Al final, disfrutaron de la película y regresaron para tener muchas aventuras juntos. Bien, queridos niños y niñas, esa es otra versión del cuento de los tres cerditos y el lobo. Como te puedes dar cuenta, es algo que me imaginé. Así, con estos pasos, puedes hacer volar tu imaginación y crear diferentes versiones de los tres cerditos y el lobo. Imagínate que ellos hagan viajes a través del tiempo, recorran las galaxias o pueden estar viviendo en tu casa. Solo es cuestión de que uses tu imaginación, queridos niños y niñas. Bien, a continuación tenemos la actividad número 3, en la cual vamos a ver diferencio la vivienda. Para hacer esta actividad tenemos que responder estas preguntas. La primera, ¿de qué materiales está construida tu vivienda? Aquí tienes que responder de qué está hecho, si está hecho de ladrillo con cemento, si está hecho de caña, si está hecho de madera, si es elaboración mixta, ladrillo, cemento, madera, etc. Ahora, ¿por qué en este caso consideras que tu familia usó estos materiales y no otros? Pues en este caso puedes responder que usó esos materiales porque no le alcanzó el presupuesto, porque es una gran realidad que muchas familias al momento de realizar sus casas y no tener suficiente dinero, lo elaboran con materiales rústicos del sector, como puede ser caña, madera. Si tienen más posibilidades económicas, la pueden elaborar de materiales más resistentes, como el ladrillo, el cemento. Pero no hay ningún inconveniente. Lo más importante de la casa es el amor de la familia. Eso es lo que debes tú valorar. Sea la casa que sea, lo más importante es el amor. Bien, luego de haber comprendido cuáles son los materiales en los cuales edificaron tu hogar, como puedes darte cuenta aquí en estas imágenes, existen diferentes tipos de viviendas más modernas, otras que son propias de cada sector, donde lo más importante, así como te digo, es el amor de tu familia. Ahora sí, es momento de reflexionar y responder las siguientes preguntas. Pregunta: ¿todos los miembros de tu familia obtuvieron el mismo número de palmas al medir el ancho de la ventana? Explica. Bien. No, porque algunos integrantes de mi familia tenían las palmas de sus manos más grandes, por lo tanto al momento de medir le salía un resultado menor que el de mi persona. Recordemos que estás midiendo tú como niño y las palmas de tus manos son pequeñas. Imagínate que así sean de este tamaño las palmas de tus manos. Y las palmas de otras personas más adultas, entonces han de ser más grandes, más o menos así, ya para que te des una idea.
Entonces, por lo general, al momento de medir, ellos van a ocupar menos palmas en sus manos para medir el ancho de la ventana. Por eso le va a salir menor que a ti. A ellos les salen menos cantidades y a ti te salen más cantidades. Ahora, otra pregunta. ¿Todos los miembros de tu familia tuvieron el mismo número de pasos al medir el largo del piso de sus habitaciones? En este caso no, tampoco no. Porque las personas adultas sus pasos son más largos. Por lo consiguiente, el número que le sale de pasos va a ser menor que el de un niño. Ahora, luego de haber comprendido estas medidas no convencionales para medir el ancho de tu ventana y el largo del piso de una de las habitaciones, ahora sí, vamos a medir mi vivienda y su entorno usando medidas convencionales y no convencionales. Ahora, para entender cuáles son las medidas convencionales, nosotros tenemos que lograr comprender qué son las medidas de longitud. Bien, las medidas de longitud son las que nos permiten medir el largo, el ancho y la altura de los objetos. La unidad básica de medida es el metro. Esta es la unidad base, metro. De ahí existen cantidades más grandes que el metro, que son los múltiplos, y cantidades más pequeñas que el metro, que vendrían a ser los submúltiplos. Bien, luego de haber comprendido esta parte, es necesario comprender que si vamos a medir objetos que sean menor que un metro, usamos los submúltiplos, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Observa aquí en esta regla. Como puedes darte cuenta, aquí tenemos un segmento que va del 0 al 10. Esto es un decímetro. 10 centímetros de nuestra regla. Aquí tenemos un segmento que va del 0 al 1. Esto es un centímetro de nuestra regla. Y cuando usas una regla te das cuenta que entre el 0 y el 1 hay estas rayitas chiquitas. Si las puedes observar, estas rayitas chiquitas. Estas rayitas chiquitas que puedes visualizar son los milímetros. Cada rayita chiquita es un milímetro. Bien, luego de haber comprendido esta parte, es necesario que practiquemos en la página 36 y 66 de matemáticas para entender mejor el tema. Primero, estimación y medida de longitud. Bien, para comprender esto, tenemos que tener como base que el metro es la unidad base. Imagínate esta guitarra. Esta guitarra, pongámosle que tenga 1 metro. Ahora, las unidades más chiquititas que el metro, o sea, los objetos que sean más pequeños que una guitarra, los usamos con los submúltiplos. Ahora, vamos a ver con ejercicios cuáles serán esos submúltiplos. Estos objetos son más pequeños que una guitarra. Estos son los submúltiplos. Por ejemplo, imagínate esta regla. ¿Cuánto más o menos tendrá cuántos centímetros más o menos tendrá? Yo creo que tiene más o menos unos 13 centímetros esta tijera. El lápiz. ¿Cuánto más o menos centímetros le pongo? Le pongo más o menos que debe tener unos 20 centímetros. Un lápiz ahí. Entonces, estos son unidades más pequeñas que el metro. Ahora, luego que realizamos este ejercicio, vamos a medir usando las dos medidas. Las medidas convencionales, que serían centímetros, y las medidas no convencionales, que es la longitud en manos. Bien, tienes que medir el alto de tu silla, cuántas manos hacen, y le escribes aquí el número. Pongámosle que el alto de una silla que sean unas 6 palmas. Ya, unas 6 palmas. Y pongámosle que la longitud en centímetros sean unos 80 centímetros el alto de una silla. Y le escribe.
¿Y ves? En una están las medidas no convencionales y en otra usan las medidas convencionales. Bien. Luego de haber comprendido esta parte, tienes que seguir practicando, en este caso en la página 66 del texto de matemáticas. Recuerda que si no tienes el texto a la mano, lo puedes descargar en la página recursos 2.educación. Bien, aquí tenemos más ejercicios de los submúltiplos del metro, que son el decímetro, centímetro y milímetro. Ahora vamos a leer y analizar la siguiente información. Aquí tenemos la unidad básica de medidas, que es el metro. Aquí puedes darte cuenta las partes que son más pequeñas que el metro. La primera es el decímetro, que mide 10 centímetros. La otra es el centímetro, sería esto, una pequeña rayita. Y las otras serían el milímetro, que son más o menos estas rayitas chiquitas que están dentro de centímetros. Bien, ahora sí, vamos nosotros a tener que practicar. Marca en las reglas las medidas que indica. Por ejemplo, aquí dice un decímetro. Entonces tienes que marcar cuánto haría un decímetro. En este caso, un decímetro haría 10 centímetros. Entonces tienes que marcar de aquí del 0 y llegar hasta el número 10. Esto es un decímetro. Mismo proceso con el siguiente, 40 milímetros. Recuerda que el milímetro son estas rayitas, entonces tienes que contar 40 estas rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegas hasta aquí, hasta el 4. Llegas hasta el 4, comienza del 0. Recuerda que al momento de contar siempre se comienza del 0 y llega hasta aquí, hasta el 4. Aquí están los 40 milímetros. Y por último tienes 15 centímetros. Como el centímetro son estos números, entonces va del 0 hasta el número, digan ustedes en su casita. Muy bien, queridos niños y niñas. Hasta el número 15. Si lo ven, aquí ya estamos practicando. Y aquí tenemos que resolver este siguiente crucigrama. En este caso, ¿cuál es la unidad fundamental de las medidas de longitud? La unidad fundamental, la medida de longitud, es el metro. Muy bien. Entonces escriben el metro, en este caso sería horizontales. Aquí sería metro. ¿Cuáles son las medidas menores que el metro? Las que hemos visto, los submúltiplos. 100, ¿qué cosas forman un metro? 100, ¿qué? ¿Serán 100 milímetros, 100 centímetros o 100 decímetros? Muy bien, esa es la respuesta correcta, 100 centímetros. Bien, esas son las horizontales. Vamos con las verticales. Un metro está formado por mil milímetros, centímetros o decímetros. ¿Un metro cuánto tiene? Milímetros. Muy bien, querido niños y niñas. Sí me gusta que estén en casa practicando y aprendiendo. Ahora, ¿cuál es un múltiplo más grande que el metro? O sea, ¿cuál es la medida mayor que el metro? La más grande de todas. Esa medida es la que van en los carros cuando están la velocidad. Ah, eso. El kilómetro. Muy bien, queridos niños y niñas. Luego de haber realizado esta parte y haber comprendido, tenemos que rellenar este cuadro. Pero antes de rellenar este cuadro, nosotros tenemos que averiguar qué son las cintas métricas y qué es el flexómetro. ¿Qué son estas cosas? ¿Y para qué se los utiliza? Bien, la cinta métrica se la utiliza cuando uno va a tomarse las medidas para hacerse una ropa. Tú has ido al sastre y el sastre con medio de esa cinta te ha medido por centímetros cuánto es para elaborar tu camisa, tu pantalón, etc. Y el flexómetro es aquel que se utiliza en la construcción de una casa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué están elaborados con diferentes materiales? Por ejemplo, la cinta métrica está elaborado con un pedazo, si fuera un pedazo de tela,
como mi corbata más o menos. Y el flexómetro está elaborado con una cubierta más gruesa, con un plástico grueso. ¿Por qué? Dirán ustedes, queridos niños y niñas. Porque la cinta métrica necesita que sea flexible, se pueda doblar con facilidad. En cambio, el flexómetro se necesita que sea rígido para que al momento de tomar las medidas no se mueva de un lado y salga exacto. Bien, luego de haber comprendido esto, ahora sí, tenemos que medir usando medidas no convencionales, que serían las palmas de tus manos, y medidas convencionales, que serían el centímetro y el milímetro. En este caso, el ancho de la ventana de mi casa me hizo 15 palmas de mano. En centímetros son 225 centímetros y en metros 2,25 metros. El largo del piso de mi habitación se hizo 30 palmas de mis manos. En centímetros se hizo 450 centímetros y en metros 4,5 metros. Y por último, tienes que conversar con tu familia porque son importantes las medidas de longitud. Tienes que conversar cuál es el objetivo en sí de la medida de longitud. ¿Por qué cree que se inventaron eso? Ah, muy bien, usted lo acabaron de decir ahorita en su casa. Se la inventaron para que las cosas al momento de realizarlas salgan bien. Eso, imagínate tu casa. Si no miden con exactitud, ¿cómo va a quedar tu hogar? Va a quedar todo chueco, mal elaborado y después va a colapsar. Por eso se usa la medida de longitud, para que todas las cosas salgan bien. Y por último, tenemos la actividad de inglés, que ya lo hice en un video con nuestro querido amigo Jorge, y al finalizar te dejaré el enlace en la descripción. Así que ya lo saben. Bien, queridos niños y niñas, esas son todas las actividades por esta semana. Recuerden, tienen que hacer la tarea más importante, que es suscribirse y compartirla a tus amigos para que no se pierdan nada del contenido relacionado a temas educativos que elaboro cada semana. Recuerden, no lo piensen ni un momento más, porque si no hacen esos pasos se pierden la semana número 4, en la cual vamos a terminar nuestro proyecto mensual número 1. Y me despido como siempre recordándole, manos a la obra.